Noelia, un gusto. ¿Todo bien? Noelia, tengo casi 42 años y tengo un sobrino de 11 años. ¿Qué es esto de la tiktokenización de la vida sexual en el tema del algoritmo? Contanos un poco qué te impulsó a esto y qué es lo que querés comunicar, como para mí, que no tengo TikTok, y que le tengo que comunicar a mi sobrino que va a entrar en este mundo. En realidad, bueno, el tema de la tiktokenización es una especie de neologismo que armé, que podría haber sido con otra red social, pero tiene que ver con esto de los tokens de información medibles, viralizables, etiquetables, en función de esta hiperfragmentación de la vida sexual y a la vez la espectacularización. Entonces, todos los contenidos, toda la información se reducen a negociar o a transar con la lógica o la tiranía del algoritmo de 60 segundos, donde muchas veces se diagnostican cosas que no son tales como para encajar en una etiqueta, o bien se patologizan situaciones que son parte de la trayectoria vital de las personas, y sumado a eso hay muchísimo cúmulo viralizable de desinformación en relación a la educación sexual. Entonces, lo que fui encontrando es que había muchas personas, influencers sin credenciales oficiales en el tema, que se vuelven gurús de determinadas temáticas, por ejemplo, de la salud sexual. Bueno, hablando un poco de la sobreinformación, ¿no? ¿Cómo se puede distinguir entre la información responsable que podemos encontrar en las redes sociales y la sobreinformación que es peor el remedio que la enfermedad, digamos? ¿Cómo distinguir? Es medio complicado. Hay estadísticas. Lo que sí se plantea es que de repente personas que tienen algún tipo de formación, de algún tipo de credencial, tienen menor probabilidad de que sus contenidos sean inexactos. De hecho, hay un estudio de 2025 que plantea que las personas sin formación tienen un margen o un porcentaje de sesgo del 21.4% sobre sus contenidos versus al 3.4% de personas que sí son profesionales en el tema, que son especialistas en el tema. ¿Hay alguna forma de regular o de medir esto, sobre todo para los niños, niñas o adolescentes, que son quizás los que están más expuestos hoy en día a la tecnología? La forma creo que sería a priori empezar por una educación sexual integral, formal, informal, orientada al placer, es decir, desde los hogares y desde las instituciones, para no tan solo formar con información en términos de prevención de ITS, embarazos no planificados, es decir, este contenido totalmente biologicista, sino que también las personas puedan tener un tipo de alfabetización crítica en relación a la selección de contenidos. Es decir, mientras más pensamiento crítico te acompañen a forjar, más probabilidades hay de que vos descartes un contenido porque entiendas o comprendas que es una fake news. Cuando se entra a ese tipo de redes sociales y hablamos de toda la parte sexual, que obviamente que es un tema que está siempre en auge, yo entiendo que hay veces que ese lugar lo ocupa gente cuando hay carencias de otro lado. O sea que los que estamos formados quizás estemos dejando un lugar libre hacia gente que no está formada y eso tiene como mucho más, o sea, quizás mayor viralización del tema. ¿Vos entendés que en esto también se da porque en el hecho de lo sexual se lo ve dentro de los celulares como si fuese un objeto de deseo más que un sujeto que realmente pasan cosas y hay que educar? Bueno, creo que en esto de quedar perdidos o atrapados en el contenido también se pierde mucho lo deseante, lo singular. Entonces, también aparece muchas veces en esto de esta pregunta acerca de, bueno, ¿es mi deseo? En realidad aparece esto como una falta porque el contenido me va poniendo en falta en relación a esto. Es decir, de hecho, a ver, pensemos en esto. Hace algunos años, no tantos, el mandato era orgasmear. Después, aproximadamente en 2010, el mandato era multiorgasmear. Y hoy en día el mandato es squirtear. Entonces, a medida que van cambiando las lógicas y los tiempos, hay más revolución, hay más información, pero eso no necesariamente se traduce en más alivio en lo sexual, sino que los estándares van escalando cada vez más. Y en esto de ir escalando, ¿lo considerás que es algo que tiene que ir acompañado de la educación? Porque justamente quizás es una forma de prevenir esto de seguir como aumentando esto de esta escalada de exigencias. Sí, me parece que la educación, pero tiene que ser una educación sexual orientada al placer. Que las personas puedan identificar no tanto un sexo en relación al rendimiento de los objetivos, sino lo que resulta singularmente placentero.
Con esto no quiere decir que de repente desde tempranas infancias planteemos esto, es decir, como en empezar por el respeto por el cuerpo, por educar en las emociones, por de repente ir desmontando estas exigencias en relación a los estereotipos, ya podemos empezar a hacer una diferencia para que justamente ir creciendo con esta cuestión de lo crítico en relación al contenido. ¿Qué herramientas crees que tienen o deberían tener los padres y madres que educan a estos niños en base a la salud sexual orientada al deseo? Más que herramientas, aparte de información, en principio, tener trabajo el pudor, responder en la medida que se pregunta, no necesariamente entender que las respuestas tienen que estar dadas al momento, al instante. También uno puede plantear, bueno, en este momento déjame que lo averigüe, déjame que lo revise, o bueno, vamos a ubicar tal momento para hablar acerca de esto, y sobre todo llamar a las cosas por su nombre también, ¿no? O sea, me parece que sí, y entender que de repente la pregunta de una infancia no implica una respuesta adultocentrista, porque a veces las alarmas se nos encienden en relación a bueno, de repente la erotización que desprende tal concepto y automáticamente lo asociamos con ¿por qué me está trayendo esto? ¿No? Y a veces es una pregunta que hay que pensarla desde el lugar y desde el contexto que tiene una infancia en ese momento. ¿En qué medida influye esto? ¿Vos entendés que esto influye en la autopercepción y en un sentido de no ser suficientes, que quizás haya más con esta cuestión de decir, lo veo al otro como algo de placer en vez como un deseo, de no poder llegar a ese ideal? Yo creo que hay muchísima exigencia en relación a esto. De hecho, hay algo muy práctico y es que en consulta se responde mucho más rápido en relación a la pregunta de ¿qué le gustaría sexualmente a otra persona? Antes que a la pregunta de, bueno, ¿qué cosas vos considerás que son sexualmente placenteras para vos? En este enlatado es muy fácil de repente tener una especie de checklist de cómo ser un buen amante, y eso muchas veces deja de costado o en otro plano acerca de, bueno, ¿y qué sería lo que realmente tiene que ver con mi propio placer? ¿No? En esto de, por ejemplo, ¿por qué las personas no se cuestionan en un momento de un encuentro sexual esto de poder elegir o no acerca de vamos a ir por una práctica penetrativa o no? Dan por sentado que eso va a suceder. En otras prácticas quizás nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Te gustaría que hagamos esto o lo otro? Pero hay ciertas prácticas que ni siquiera se cuestionan. Sobre todo los socializados varones no se preguntan si tal o cual día quieren tener un encuentro que implique sí o sí una práctica coitocentrista. Y eso tiene que ver mucho con el formato que asociamos a un encuentro sexual completo, satisfactorio y exitoso. La idea es poder empezar a desarmarlo. ¿Algo más que te haya quedado en el tintero por decir que quieras aprovechar el momento para decirlo? Sí, me faltó poner la placa de mis redes. La ansiedad me mató. Pueden encontrar, pueden aportar a la discusión, a señalar temas en @lic.noveliabenedetto con B larga y doble T. Y bueno, a esto, a tratar de seguir desmontando mitos. Noelia, muchísimas gracias. Paula. Bueno, muchas gracias. Como decimos siempre, ¿no? Como profesionales de la salud mental, agradecerte también por educarnos a nosotros también sobre este tema y la importancia que tiene esto que vos hablabas de derribar estos mitos que en definitiva todos tenemos porque todos crecimos del mismo lugar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá y felicitarte también por el trabajo que haces. A ustedes, un placer estar acá. Gracias por la invitación y éxitos para todos y todas.